Usted está viendo Artísticamente, un programa donde disfrutamos el arte. El arte lo hace el ser humano para disfrutar. Y hoy vamos a ver en el primer bloque una escena extraordinaria. Es un pequeño videíto de una película. La película se llama El hombre de la Mancha. ¿La recuerdan? Peter O'Toole y Sofía Loren. Y la escena que he elegido, no tanto por la extraordinaria actuación de ellos dos, sino por el texto, que les pido encarecidamente que lo lean con detenimiento, se llama Un sueño imposible. Adelante, señor director. The mission of each true knight is duty. Nay, is privilege. To dream the impossible dream, to find the unbeatable foe, to bear with unbearable sorrow, to run where the brave dare not go, to right the unrightable wrong, to love pure and chaste from afar, to try when your arms are too weary, to reach the unreachable star. This is my quest, to follow that star, no matter how hopeless, no matter how far, to fight for the right without question or pause, to be willing to march into hell for a heavenly cause. And I know if I'll only be true to this glorious quest, that my heart will lie peaceful and calm when I'm laid to my rest. And the world will be better for this. Not one man scorned and covered with scars, still strong with his last ounce of courage. Reach the unreachable star. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar. Este bloque lo he dedicado al teatro. Ustedes saben que el teatro es una de las expresiones artísticas más antiguas. Yo creo que después de las pinturas rupestres y quizás de una alfarería incipiente, viene el relato, el cuento contado, me imagino yo, en el fogón, a la noche. Y cuando ese cuento se empieza a especializar, poniendo tonos y poniendo gestos, aparece la teatralización y aparece el teatro.
Y la época de oro del teatro es la Grecia clásica, ¿cierto? Aparece la comedia, la tragedia, el drama. Y después el teatro florece ya en su mejor esplendor en Italia, en Inglaterra, en Francia y en España. Y en España hay un estilo de teatro que a mí me encanta, que es la zarzuela, porque la zarzuela aúna 4 elementos artísticos: la música, la danza, el recitado y la actuación. Pero yo no voy a hablar del teatro actuado, yo voy a hablar del teatro leído a propósito de la gacetilla que estoy pasando. Yo me he dedicado al teatro leído. Yo soy autor de varias obras de teatro leído y he puesto, me he encargado como productor de poner obras de teatro leído. ¿Por qué? Porque el teatro leído tiene 2 ventajas sobre el teatro actuado. No requiere de escenario, ni requiere de que se memorice el Parlamento. Y eso es una gran ventaja. Pero no lo he elegido por eso, porque yo las cosas no las hago porque son más fáciles, sino porque son más interesantes. Yo lo he elegido porque el teatro leído es una herramienta extraordinaria para comunicar ideas. ¿Saben por qué? Para explicar eso tengo que explicar primero el proceso de comunicación. En la comunicación el texto es el 10% de la capacidad de que el mensaje sea recibido. El texto es el 10%. El tono es el 15%, vale más que el texto. Yo con un tono puedo cambiar el sentido de un texto. Si yo le digo a mi novia, mala, es mala. Y si yo le digo a mi novia, mala, es otra cosa. El tono cambia el texto. La tercera característica es la actitud. La actitud es el 20%. 20 más 15 más 10 es 45, bien digo. Hay una cuarta actitud que vale 55% y que puede inclinar el fiel de la balanza para un lado o para otro lado en la aceptación del mensaje. ¿Saben cuál es? Lo que piensa el comunicado del comunicador, lo que piensa el que escucha del que habla. Eso es, en definitivamente, lo que decide si le va a creer o no le va a creer. Y el teatro leído es extraordinario, porque como no hay actuación y solo hay texto, se trabaja con la imaginación. Y la imaginación es infinita. La imaginación no tiene límites. El escenario de un teatro es muy lindo, el efecto visual es muy importante, pero tiene un límite. En cambio, la imaginación no tiene límite. Pero además se produce otro fenómeno. En el teatro leído, el texto, si es narración tiene un valor. Pero cuando el espectador se da cuenta que ese texto, además de ser narración, es análisis, es reflexión, entonces no solo trabaja el espíritu que genera la emoción en la narración, sino que trabaja el intelecto que genera la idea en el análisis. Y entonces el espectador dice, caramba, esto no es solo un cuento, esto también es la transmisión de una idea. Y se hace una simbiosis entre la emoción del corazón y la idea del intelecto que se llama idea-fuerza. Y la idea-fuerza tiene una característica. Viaja sola. ¿Qué significa viajar sola? Que no tengo que difundirla, ni que tengo tampoco que sostenerla. Yo he hecho varios teatros leídos, pero he hecho 2 de los cuales voy a hablar. Hemos dado a final del año pasado Mi nombre es un número en la Galería Cultural de Isaías Goldman. Mi nombre es un número, es una entrevista que se le hace a Edgar Wilfeuer, le hemos pasado por nuestros programas, único sobreviviente de Auschwitz. Una entrevista
y unos relatores que cuentan la guerra y que cuentan el problema judío. Con una fuerza de lenguaje, de mensaje tan grande que cuando terminó la obra había 15 personas llorando en la sala. Y uno de los 15 era uno de mis lectores, porque la emoción fue tan fuerte que no pudieron contener las lágrimas. El 3 de julio, dentro de pocos días, lo hemos pasado en la propaganda, vamos a hacer el teatro leído de Clamor, el fusilamiento de Cabeza de Tigre, que es el primer incidente en donde no se respeta el federalismo en nuestro bendito país. Cuando se produce la Revolución de Mayo en Buenos Aires y se mandan los emisarios a Córdoba, Liniers, entre paréntesis, héroe de la reconquista de Buenos Aires, que vivía en Córdoba, se opone él y un grupo de amigos. De Buenos Aires la primera junta manda un ejército de 1000 personas, los apresan y los fusilan sin juicio previo. Manos anónimas escriben en el tronco de un árbol la palabra clamor, que son las iniciales, la L es Liniers, la A es Allende, la M es Moreno, la C es Concha, son las iniciales de los fusilados. Esta obra de teatro leído de mi autoría, yo he pedido que la represente, se va a dar en la Academia Nacional de Ciencias el 3 de julio a las 7 de la tarde, a gente de los medios y de la política para hacerla más interesante. Y entonces, por orden de aparición, el relator es Fabiana Dalprá, que le da el toque femenino a la obra. El espíritu de Liniers que va a visitar la Casa de Altagracia es Gregorio Hernández Maqueda. Moreno, Castelli, elegido una persona con voz grave, que es Orestes Lucero. Luego está Moreno, que es a pedido de él, Rodrigo de Loredo, que va a ser candidato a intendente, y así sigue esta situación que explicaremos en otras ocasiones. ¿Usted quiere saber qué pasa con la economía, con la política, con la sociedad? Aquí, en Mesa de Diálogo, con la actualidad y toda la información, Ricardo Fonseca, José Ravalli. Los esperamos. Miércoles, 21 horas, solo por Canal C. www.canalc.com.ar. Vos, tu ciudad, tu provincia y el país. Todo el día, todos los días. Ahora también en la web www.canalc.com.ar. Continúa entonces, Rodrigo de Loredo, a pedido de él, es Moreno, personaje muy fuerte, y yo lo he elegido a Sarmiento. Tenía que elegir una persona con un carácter similar a Sarmiento en lo que se refiere a expresar su fuerza de voluntad, que es el doctor Carlos Airabedián, de manera tal
que creo que el reparto es de lujo, el lugar es el lugar histórico, y después hay un debate donde yo voy a hacerle preguntas a quizás la persona que más conoce este tema y que además es el más polémico, que es el doctor Prudencio Bustos Argañarás, mi gran amigo. Pasamos ahora al tercer bloque. El tercer bloque es cine y es danza. Yo he traído 3 danzas en programas anteriores, pero danzas de pareja. Esta vez es una danza grupal de un grupo de parejas que bailan un baile folk norteamericano, del folclore del medio oeste norteamericano, que además de bailarines son verdaderos gimnastas. Y la escenificación, ya la van a ver ustedes, es en una fiesta campestre, y estos bailarines tienen tantas virtudes como bailarines que como acróbatas. Así que los dejo entonces con el video de 7 novias para 7 hermanos, una comedia motivada en el rapto de las Sabinas. Y ya no me despido porque el video va a terminar con la conclusión del programa.
Take him, Dan. Come on, Dan. Get him, man. Go ahead, shoot it, Dan. Come on, Dan. Come on.